Sí, bacán, bacán. Hola a todos. Ya. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente. Les comparto material de estudio. Ahí, participantes, chat. Perfecto. Ya. Por si hay alguna duda, de acuerdo a lo que nosotros estaban preguntando dónde está el material de estudio, está en el metacurso común de todas las secciones de contabilidad 2 de este semestre, que tal como lo hemos recalcado bastante, todos los profesores, los 5 profesores, trabajamos 100% coordinados. Por lo tanto, ahí se encuentra el material de estudio, se encuentra nuestra ayudantía, se encuentra todo el material en realidad que complementa y que utilizamos a nivel general todos los profesores y que está acorde para todos los alumnos. ¿Ya? Comencemos para ser precisos con el tiempo. Una compañía dedicada al arriendo de perros lazarillos está considerando contratar a un entrenador de canes. Todos los desembolsos pagos realizados al entrenador deberían considerarse como un costo o como un gasto. Primero que todo, para poder entender un poquito lo que nos está tratando de decir este ejercicio, tenemos que entender hacia dónde está orientado o cuáles son las ideas que nos está tratando, la información que nos está tratando de entregar para que para nosotros sea fundamental ir entendiendo el ejercicio. Primero nos está preguntando si es que se deben agregar al costo o simplemente se considera un gasto. Eso, ¿quién me puede decir? ¿De qué materia más o menos están olfateando que debería ser? ¿De qué materia que hemos visto hasta ahora? Bebé. ¿Ya? Perfecto, podría ser perfectamente PPE. Muy bien, muchas gracias Valentina. Entonces, si es de PPE, nosotros necesitamos entender en qué caso algún tipo de recurso o pago nosotros lo tenemos que considerar dentro del costo y en qué caso no. ¿Cuándo pasaba eso? ¿En qué caso uno incorpora ciertos recursos, ciertos pagos, al costo de nuestro activo? ¿En qué casos pasaba eso? ¿Cuándo afectaba qué? ¿O cuando qué cosas iban a interferir si es que nosotros agregábamos algún pago y que tuviésemos que agregarlo al costo? ¿En qué caso? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Ya. Eso a nosotros nos va a servir. Nosotros tenemos que incorporar al costo todo lo que para nosotros sea una variación en el activo, tanto en el valor residual o en la vida útil o en la capacidad productiva o eficiencia de nuestro activo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver esta materia o este análisis si es que esto va a ser una mejora, con lo que le acabo de comentar, o si simplemente es un arreglo o una mantención. Empecemos a analizar las alternativas que nosotros tenemos. A. Un gasto porque los perros lazarillos no son activos de la empresa. De partida, en este caso puntual, ¿un perro lazarillo debería ser o no un activo de la empresa? Si es que se dedican al arriendo de perros lazarillos. ¿Debería ser intuitivamente dígame, Rocío? Que sí, porque sí, es un activo para la empresa, porque a eso se dedican. Ya, perfecto. Por lo tanto, es bastante evidente que nosotros podemos descartar la número uno porque nos dice que no son activos, es bastante evidente que sí son activos. Listo. Primero nosotros la podemos descartar. B, un gasto porque los perros lazarillos no generan mayores beneficios económicos luego de estar entrenados. ¿Quién podría comentar algo sobre esa afirmación? ¿Por qué esa podría ser verdadera o por qué la tendríamos que seguir manteniendo? ¿Por qué sería clasificado un gasto? Porque los perros lazarillos no generarían mayores beneficios económicos luego de estar entrenados. Nosotros podríamos comentar inmediatamente de que si no generan mayores beneficios económicos, de partida no los podríamos clasificar como activos y nosotros ya vimos de que necesariamente tiene que ser un activo para nuestra organización, nuestra empresa. C, un costo puesto que el entrenamiento es una mejora del activo y por ende debe capitalizarse o activarse dentro del mismo. Evidentemente, ya que todos pueden tener la alternativa, sabemos que es verdadera, pero más allá de saber cuál es verdadero o cuál es falsa, lo que nosotros necesitamos saber es el por qué. Primero nosotros tenemos que, de acuerdo a la información que nos están entregando, lograr entender que
una mejora, un entrenamiento podría ser una mejora o un cambio de eficiencia en nuestro activo. Si nosotros nos dicen en el enunciado que una compañía dedicada al arriendo de perros lazarillos, evidentemente nos está tratando de decir el enunciado de que cualquier perro lazarillo que sea entrenado significa que va a tener mayor capacidad y por lo tanto va a ser una mejora en el activo y por ende debe capitalizarse. Por lo tanto, la C es la correcta. De todas maneras, les voy a leer la D para que lo podamos discutir. Se debería incorporar como un costo, puesto que el entrenamiento aumenta el valor residual, la vida útil y o productividad de cada perro lazarillo, los cuales son principales activos de la firma. Sí, en parte sí, pero nosotros ahí nos está diciendo que el valor residual, vida útil y o la productividad, en este caso nosotros podemos saber que es más precisa la letra C porque no nos dicen nada del valor residual ni de la vida útil. No porque un perro esté entrenado debería valer más su valor residual o debería tener mayor vida útil. Por lo tanto, la precisa, la que nosotros tenemos que marcar, es la letra C. 2. ¿Cuál de los siguientes activos no sería clasificado como una inversión inmobiliaria de acuerdo a la NIC 40? Recuerden que nosotros estamos resolviendo el material de estudio para toda la prueba 1, por lo tanto, imagino que varios todavía no han estudiado a profundidad lo que son las inversiones inmobiliarias o las propiedades de inversión y todo lo relacionado con esta materia. Pero de todas maneras la vamos a ir resolviendo. ¿Cuál de los siguientes activos no sería clasificado como una inversión inmobiliaria? Empecemos a entender. Un terreno abandonado sin uso futuro claro. De partida nosotros tenemos que saber que una inversión inmobiliaria, una propiedad de inversión, es todo lo que no se utilice dentro de la empresa para generar beneficios futuros. Es decir, generalmente, y como se suele comprender, es para un uso de un tercero. Si es que yo lo tengo abandonado y sin un futuro claro, a lo menos puedo comprobar de que no es un activo interno en forma de PPE, por lo tanto, siempre que nosotros tengamos un activo abandonado sin un futuro claro, necesariamente va a ser una inversión inmobiliaria, al menos hasta que esas condiciones se mantengan. La A, por lo tanto, tenemos que descartarla porque sí sería clasificado como una inversión inmobiliaria. La B, una bodega construida por un fondo de inversión para arrendarla a terceros. Si nosotros sabemos que tenemos un fondo de inversión, el cual la información nos está forzando a que no se dedican a arriendo de bodegas, sino que simplemente se dedican a tomar activos y colocarlos para uso de terceros. ¿Profesor, puede explicarla de nuevo? Sí, no hay ningún problema. De que un terreno abandonado sin uso futuro claro. Siempre que nosotros tengamos un activo, ¿ya?, el cual no le estamos dando un uso interno de la empresa, nosotros necesariamente tenemos que clasificarlo como inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque en ese caso, al menos hasta que no tenga un futuro claro, no lo estamos usando internamente. Por lo tanto, necesariamente es de inversión. ¿Ya? Ahí sí. ¿Sí? Igual hay que reconocer que al 100% clara no se ve, pero por lo menos sí puede estar al menos la información necesaria para poder descartarlo. B, nosotros estábamos viendo de que tenemos una bodega construida por un fondo de inversión. Si es un fondo de inversión, necesariamente no se dedica a arrendar bodegas. De hecho, la alternativa está bastante evidente para poder descartar a alguien que sabe del que no sabe lo que estamos hablando. Si es un fondo de inversión y no se dedica a eso, necesariamente no va a ser un activo, por ejemplo, PPE, sino que necesariamente va a ser un activo para uso de terceros y en el cual van a transferir todas sus capacidades de generar beneficios futuros. Por lo tanto, si es un activo para uso de terceros en el cual no se tiene control, sí tiene que ser necesariamente una propiedad de inversión, una inversión inmobiliaria. Por lo tanto, también la descartamos. Nos recuerden que nosotros estamos buscando la que no sería. C, un centro comercial.
también es bastante evidente. Recuerden de que nosotros necesitamos entender el contexto y cuando fuimos creando estas preguntas entre todos los profesores, nosotros tratamos de que sea lo más evidente. No vamos a tratar de buscar algo que sea netamente para complicar, sino que va a estar pensado para que ustedes cuando lo lean entiendan lo que estamos hablando. Un centro comercial está pensado para arrendar sus locales. Por lo tanto, si un centro comercial está pensado, el espíritu del centro comercial es que sea arrendado a terceros, necesariamente también tiene que ser una inversión inmobiliaria. También la descartamos. D. Un edificio de estacionamientos arrendado a los clientes por contratos de varios años. Primero, nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Si un edificio de estacionamiento arrendado a clientes, el objetivo de ese edificio que se arrienda a clientes, al decirme que es por varios años, significa que se está dedicando a eso. Por lo tanto, si es parte de su giro, si es parte de su operación, necesariamente tiene que ser clasificado como propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, podemos ahí inmediatamente saber que no va a ser una propiedad de inversión, ya que se dedica a eso. Un edificio habitacional que se arrienda a personas que viven en él. Bueno, también si es un edificio habitacional que se arrienda para personas, es decir, para terceros, lo que nosotros sabemos inmediatamente es que el uso... Sí, dígame, José. Si yo tengo un edificio de estacionamiento y es arrendado a alguien, ¿eso sería como propiedad de inversión o no? Porque lo estoy arrendando a un tercero. Exactamente. Si es que la empresa se dedica a hacer eso, no. Si es que nosotros lo tenemos y puntualmente se va a tener para que un tercero lo utilice, sí, sería propiedad de inversión. Recuerden que la propiedad de inversión está pensada para cuando no es el giro principal de la empresa. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les doy en las clases, una consultora es dueña de 3 oficinas, pero 2 las utiliza internamente y la tercera la arrienda para que otros la puedan tener. Si bien adquirió 3 oficinas, 2 las tiene que clasificar como PPE, porque es para el giro que ellos tienen, y la tercera, por mucho que sea exactamente igual, yo la voy a tener como propiedad de inversión, porque va a ser fuera del giro de la empresa. ¿Sí, José? ¿Sí? Profesor Martínez, Sí, gracias. jefe, jefecito, dígame. Si yo puedo colaborar algo en la respuesta, y me parece que la siguiente pregunta es súper clara porque, de nuevo, no todas las secciones han empezado con el tema de propiedad e inversión, en que en algunos quizás la hemos comentado tangencialmente. La tercera pregunta les va a dar las características. Y una de las características de una propiedad e inversión es que el activo funciona por sí solo. En el fondo yo tengo un espacio y listo, y te lo arriendo. Y no necesito colocar nada más. En cambio, en un edificio de estacionamiento, que algo que queda bien al límite, uno diría, bueno, necesito tener cajeros, necesito quizás tener las cámaras de seguridad, las barreras, las fichas, o necesito tener efectivos para dar vueltos. Entonces necesito tener personal, que no es lo mismo que un centro comercial. Entonces quizás por eso que cuando uno piensa en un edificio de estacionamiento, uno dice, está entregando un servicio. Si uno no lo entiende así, podría decir, mira, la definición de una propiedad, planta y equipo es que esté para fines productivos, que podría ser entregar servicio, o fines administrativos. Y entonces tú dices, ¿estoy entregando el servicio de estacionamiento? Sí. En cambio, en los otros casos, cuando no tiene un destino claro, o se está arrendando a terceros, tú no estás entregando ningún servicio, o tu servicio es súper poco. Por ejemplo, que yo te entregue los servicios de limpieza o de los baños de seguridad, que representan prácticamente nada para el arrendador del centro comercial. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que es la logística, todo lo que es publicidad, el mantenimiento, etcétera, lo tiene el arrendatario, el que está dentro del Parque Arauco o de Mall Plaza, no Mall Plaza. Entonces, esos servicios son insignificantes en ese sentido. ¿Sí? Y quizás también, solo para clarificar perdón, profesor, era que cuando hablamos de un terreno abandonado sin un uso futuro, debe haber una sola razón de negocios para que alguien compre un terreno y lo deje sin hacerle nada. ¿Cuál creen que es esa razón? ¿Qué esperará alguien que compre un terreno? Aumente Y lo su abandone.
Eso es. Y esas son tus dos razones. Una propiedad de inversión o recibo rentas por los arriendos de eso, o espero que ocurra la plusvalía inmobiliaria. Entonces, yo normalmente digo en clases, mira, cabal, que no es ningún ejemplo de ética, no es ningún ejemplo de una empresa bien administrada o mal administrada, sí un ejemplo para entender una propiedad de inversión. Tú tienes un terreno que vale súper poco, de alguna forma legal o ilegal, se expande el plano regulador y ahora puedo construir casa, y construir casa es harto más rentable que plantar lechuga, y entonces ahora vale 6.000 millones más. Insisto, no queremos ir hacia el área de si eso era legal, ético o no ético, solamente que tú tenías un terreno que ocurrió un cambio en el plano regulador, por ejemplo la cota 1000, si lo pasaran a 1200 la gente podría construir más arriba que en el cerro, aumenta de valor. Esa es tu razón. Tú no quieres construir una fábrica, ni operar, ni arrendárselo a un tercero, sino que suba de valor y venderlo con esa ganancia de capital o plusvalía inmobiliaria. Esas son unas razones para que sean propiedades de inversión, y por eso ahora el profesor les va a concluir la respuesta definitiva. Muchas gracias, profesor. Entonces, y por último, nosotros podemos decir un edificio habitacional que se arrienda a personas que viven en él, nosotros podríamos decir que sí, efectivamente, sería una propiedad de inversión y nosotros marcaríamos la letra D. Ya, sigamos a la pregunta número 3, que tal como había comentado el profesor Martínez, en estricto rigor, para quienes hayan leído el material, sabrán que ahí están las características exactas de una propiedad de inversión. Nos están preguntando por cuáles no son, y vamos a ir analizando cada una de ellas, y les puedo adelantar, les puedo dar de spoiler que sí, efectivamente son todas las que sí son. Entonces lo pueden dejar marcadito como las características de que sí. Lo único lógico es valorizarla de acuerdo al valor razonable. ¿Por qué pasaría esto? Porque al tener una propiedad de inversión, uno la tiene para poder rentabilizar y poder esperar generar negocios. Por lo tanto, necesariamente lo más lógico es valorizarla o tenerla valorizada al valor razonable. 2, no se deprecian, porque en estricto rigor el que está desgastando el activo no es uno, sino que es un tercero. 3, sus flujos de caja son generados independientemente de otros activos de la compañía, justamente lo que nos comentaba el profesor en la pregunta anterior. Nosotros sabemos que tenemos un activo que genera flujos de caja positivo totalmente independiente del resto. Ahí hace más sentido el tema de estacionamiento arrendado por varios años. Si yo los arriendo por varios años, yo no voy a necesitar tener nada, ni un cajero diario, ni nada. Por lo tanto, está ahí esa propiedad y es para un tercero. Y 4, son activos de largo plazo que no están ocupados por los dueños. Efectivamente, si nosotros tenemos un activo el cual no se utiliza por los dueños, sino que se traspasa para que el control lo tengan terceros, o para simplemente lo dejo abandonado para que pueda subir el valor, se tiene la característica de que no está utilizado por los dueños. Por lo tanto, ¿cuál característica no es propia de una inversión inmobiliaria? Ninguna de las anteriores. Las 4 sí son características. Siempre que están abandonados, ¿va a ser propiedad de inversión? Exactamente, por lo que nos comentaba el profesor de que la única razón para que se tenga abandonado es esperar a que suba su valor. Por lo tanto, uno tendría, la única razón de negocio es esa. Por lo tanto, se tendría que clasificar como propiedad de inversión. Pero ¿Ya? perdón. Quiero solo aclarar que tiene que ser un inmueble. Debe ser un terreno o un edificio. Si tú abandonas un auto, no es una propiedad de inversión. Ojo. Gracias. O sea, si tú lo puedes mover, si tú lo puedes transportar, no es así. Solamente tienen que ser inmuebles. Terreno, edificios, plataformas petroleras, gasoductos, pero algo que no se pueda mover o que no esté en el espíritu de la compañía que se pueda Las mover. propiedades de inversión en general son así, son inmuebles. Eso, son solo inmuebles. O por eso que lo más evidente es un centro comercial. Ese es como lo típico, un edificio de oficinas que tú le haces arrienda a alguien, etc. O que tú te compres un terreno camino a La Serena por si algún día hay un poblado ahí, quiero poner un supermercado, listo. O tú lo pusiste en Lampa y algún día crees que van a construir algo y va a subir de valor, una cosa así, pero no es que tú tengas una silla botada en el patio, eso no sería una propiedad de inversión, por si acaso. O sea, y por eso que
es súper importante que tú no puedas mover el activo, porque una característica esencial es que no se deprecien y que el flujo de caja se genere por sí solo. Pero si yo necesito una máquina, por ejemplo, necesito electricidad, necesito personal, etc. En cambio, si yo te doy el espacio de la oficina, no necesito nada más. Las personas para trabajar necesitan la oficina, pero yo ya te entregué el espacio. O el terreno, ahí está el terreno, tú haz lo que quieras con el terreno. ¿Se entiende? Entonces, la característica fundamental que el flujo de caja se genere sin juntarse con otros activos es distintivo de las propiedades de inversión. Y lo segundo que las distingue es que tú tengas un terreno que por generalidad no se deprecia, excepto en contados casos, o que tú tengas un inmueble, un edificio que dura 100 años, por ejemplo, entonces prácticamente no se deprecia y que se le arrendo un tercero que me lo tiene que dejar tal como lo encontré, porque si no le quito el mes de garantía y lo reparo yo. Entonces, como la otra persona lo va a mantener, para ti no se deprecia. Esa es la razón. ¿Sí? Muchas Ya, gracias. gracias. 4. No hay de qué. La 4 tiene que ver y se parece bastante en el estilo a la pregunta anterior, en el sentido de que nos están preguntando las características que debe cumplir cierta pregunta. Entonces, de acuerdo al marco conceptual de IFRS, es decir, la unidad número 1 que nosotros vimos, un activo debería cumplir 4 características para ser reconocido como tal en los estados financieros de una entidad. ¿Cuál de las siguientes no es una característica necesaria para ser un activo según IFRS? Las características son 4, nos están dando 5, por lo tanto nosotros vamos a poder identificar las 4 que sí son, ¿ya? A, que la entidad tenga control sobre el recurso. Necesariamente tiene que tener control. Si después se lo traspasa a un tercero, es algo distinto. Tiene que tener control sobre un recurso, sí es, por lo tanto, no tenemos que marcarla como alternativa. Que se pueda valorizar en forma razonable. Si yo no puedo valorizar en forma razonable, significa que no lo puedo incluir en mi contabilidad, porque no voy a tener ninguna manera de poder calcular el monto de ese activo. Esa es la razón de que si no lo puedo valorizar en forma razonable, no lo podría incorporar en nuestra contabilidad. C, que sea Profesor, una legalmente de la pregunta. entidad. Dígame, Ángel. Perdón. Es que cuando dice que se tiene que valorizar de forma razonable, ¿no está hablando de como el método del valor razonable o método del costo? No. Esos son métodos de valorizar el PP. No. Es solamente que el valor razonable que nosotros vimos, después lo van a ver si es que no lo han visto, que hay 3 etapas, la parte 1, 2, 3, bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero no. Solamente el valor razonable son formas de poder calcular el monto. Eso, ¿ya? Ya, gracias. Después, 4, que sea legalmente de la entidad, no necesariamente. Puede que, y esto lo vamos a ver un poquito incluso más adelante, cuando veamos arrendamiento, muchas veces uno puede tener ciertas características en las cuales, si se cumplen las características, nosotros lo podemos incorporar como un activo, pero no necesariamente uno es dueño legalmente. Profesor. Perdón, creo que puedo contribuir algo a la respuesta del estudiante. Me parece que cuando decimos que se pueda valorizar de forma razonable, quizás sería más claro si dijéramos de forma fiable. No se refiere al concepto del fair value en sí, sino que quiere decir que tú sabes que es o 200 porque eso fue lo que te costó, o que en realidad el precio de mercado sería 250 o 300, pero tú tienes certeza. No es como que tú dices, oye, podría valer 10 o podría valer 10.000. ¿Y cuánto? No sé. Cuando no sé, entonces mejor no lo contabilizo. Típicamente cuando uno dice, oye, pero es que no cumple con la característica de que uno lo pueda valorizar de una forma fiable, es que tú dices, mira, la Mona Lisa podría valer más o menos, pero alguien te ha dado un precio, no, ¿cuál fue el costo? No, eso no representa lo que es. Entonces no tengo una forma fiable de valorizarlo. Entonces realmente existe el activo, nadie lo niega, pero no es posible de incorporarlo en los estados financieros, porque si yo pongo 10, 100 o 1000 o 5000, puede ser cualquier cosa y en el fondo no representan la imagen fiel de los activos o pasivos que tenga la compañía. Muchas gracias por eso.
Después, que surja de hechos pasados, y que sea legalmente de la entidad, estaba comentándoles que no es necesario que sea legalmente de la entidad para que se incorpore como un activo, sino que tiene que cumplir ciertas características. Por lo tanto, podemos saber de que la letra C es la que tenemos que marcar. Esa no es una característica necesaria. ¿Puede En no la, ser legalmente nuestro? Dígame, Valentín. en la letra C podría ser, por ejemplo, algo que tenemos con leasing. Exactamente, que todavía no lo hemos visto, pero sí, exactamente. Si nosotros tenemos, en el fondo ciertas características, nos traspasan nos traspasan los beneficios, todos los beneficios y lo negativo que tenga el activo, podríamos eventualmente clasificarlo como activo. Y ahí uno no va a ser legalmente dueño del activo, que es la C. Por eso la C no es una característica necesaria para que sea activo según IFRS. Por lo tanto, podemos inmediatamente saber que la D y la E sí son. Entonces, que surja a raíz de hechos pasados, necesariamente, para poder incorporarlo como un activo, tiene que venir de hechos que sucedieron en el pasado. No puede ser algo que vaya a suceder. Necesariamente es de un hecho pasado. Y E, que tenga potencial de generar beneficios económicos futuros. Todo activo, de una u otra manera, tiene que tener ese potencial. Si no tiene potencial de generar beneficios futuros, entonces nosotros no lo podemos incorporar dentro de nuestra contabilidad. ¿Ya? 5. Al comparar una tasa de interés simple con una tasa de interés efectiva, en términos anuales no habrá diferencia entre ellas cuando. Acá lo fundamental es que nosotros nos están comentando que es en términos anuales. ¿Ya? Es decir, si anualmente nosotros vamos a tener dos tasas, simple y anual, ¿qué características tienen que tener los pagos para que ambas tasas sean exactamente las mismas? A, los flujos de caja de lo que se valoriza así, ocurran una vez por año. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o no? ¿Quién se la juega? ¿Cuándo? Dígame. ¿Sí? ¿Sofía? Verdadero. ¿Por qué? Porque estoy buscando en el PowerPoint porque lo tengo anotado. ¿Ya? Nosotros pusimos que... A ver, espérame 5 segundos. No se preocupe. Que es cuando tengo una cuota anual y, ¿Ya? por ejemplo, no sé si está bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, pago una vez, por ejemplo, ¿Ya? una tasa de interés del 12%, no, al ser solo una cuota, no se van sumando los intereses, entonces son dos tasas equivalentes. Exactamente. En este caso puntual, si nosotros nos dicen que en términos anuales va a ser la misma la tasa de interés efectiva y la tasa simple, significa que no vamos a tener intereses sobre intereses dentro del mismo periodo. Por lo tanto, si es anual y los flujos de caja son anuales, no vamos a tener flujos dentro del periodo y por lo tanto no se van a capitalizar intereses sobre intereses y ambas tasas van a ser equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, podemos saber que, dígame, Sofía, ¿sí? ¿Estamos? Que entendí perfecto eso. Buenísimo. Entonces, sabemos que la letra A es, y ahora vamos a leer de la letra B a la E para que además ustedes puedan entender por qué son falsas, más allá de saber que simplemente son falsas. El país donde se transa lo que se valoriza utiliza la convención de tasa simple. Que utilice la convención de tasa simple significa que todo se transforma en tasa simple, pero si es que tiene pagos semestrales, anuales, no necesariamente van a ser la misma. Por lo tanto, la B no es correcta. C, los flujos de caja de lo que se valoriza se produzcan muy pocas veces al año. El hecho que sean pocas veces, una o muchas, cualquier vez que sea más que una vez en el año, invalida la respuesta. ¿Ya? C también es falsa. D, el país donde se transa lo que se valoriza no tenga inflación. En este caso no nos afecta en nada en realidad la inflación. E, los flujos de caja de lo que se valoriza se generan infinitas veces por año. Tampoco. Mientras más veces tengamos cupones o pagos, más veces vamos a tener
intereses sobre intereses. Por lo tanto, la única forma en que la tasa simple y la tasa efectiva sean la misma anualmente es que exista solo un pago al año. ¿Ya? Sigamos. 6. ¿Cuál de los siguientes no es un principio contable? Podría ser una característica fundamental o de mejora, que de hecho lo son, pero solamente nos están preguntando los principios contables de acuerdo al marco conceptual de IFRS. Solo como introducción nosotros sabemos que los principios contables son 2. ¿Cuáles son, más allá de que estén ahí algunos? Entonces, deberían olfatearlos más o menos. Nosotros sabemos de que los principios contables siempre dentro de una empresa va a ser tener el principio de devengado y el principio de hipótesis de empresa en marcha. Es decir, toda decisión que toma la empresa es de que se registran los gastos y los ingresos solo cuando se realizan, solo cuando se consumen. Ese es el principio de devengado. Y el segundo gran principio contable es la hipótesis de empresa en marcha, es decir, se asume que toda decisión de la empresa es pensando en que va a seguir funcionando. ¿Ya? Esos son los 2 grandes principios contables. No creo que valga la pena ir uno por uno, sino que ustedes tienen que saber que son esos 2. Comparabilidad, materialidad y prudencia son características fundamentales de la contabilidad, no principios contables. Por lo tanto, serían, ¿cuáles no son? Serían 2 y 1, perdón, los que no serían son 1, 4 y 5. Está. Los que sí son devengado hipótesis, por lo tanto 1, 4 y 5 estamos, por lo tanto ustedes deberían saber que esos 2 son los principios. 7. ¿Sí? ¿Sí puede explicar cuál, Juan Pablo? Perdón. ¿Sí? ¿De nuevo la misma o cuál? Devengado, el principio de devengado es que se registra, ese es un principio fundamental en contabilidad, se registra como gasto o como ingreso, es decir, se lleva a nuestro estado de resultado única y exclusivamente cuando se consume o se entrega el producto. Esos son el principio de devengado. ¿Por qué es tan importante? Porque sin ese principio de devengado, nosotros no podríamos calcular si la empresa eso no es rentable, no podríamos calcular el mismo estado de resultados a todo evento. Por lo tanto, a nivel de IFRS, para que todos leamos e interpretemos exactamente lo mismo, tenemos que llevar el principio de devengado. ¿Ya? ¿Estamos, Pablo? ¿Sí? Ya. 7. El valor del dinero en el tiempo presenta una idea esencial, ya que recibir efectivo en el futuro no es equivalente a obtenerlo en el presente. ¿Ya? De igual forma, cuando se reciben pagos sucesivos de igual monto, estos podrían producirse de una manera anticipada o al inicio del periodo, es lo mismo, anticipado al inicio del periodo, o de forma vencida al término del periodo, generando una diferencia en el valor. Primero, a grandes rasgos, si yo recibo 1000 hoy y 1000 en un mes más, si ese 1000 de un mes más lo traigo a valor presente, ¿cuál intuitivamente? Esto lo deberían tener muy clarito, pero recibir 1000 en un mes más, ¿es peor o mejor que recibir 1000 hoy? Solo intuitivamente. Peor. Peor. Peor, exactamente. Perfecto. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender inmediatamente, mientras más lejos sea el pago, peor va a ser para el momento hoy. Eso es solo para entender el concepto. Si los pagos son vencidos en vez de anticipados, es decir, recibo puros pagos al final de cada periodo, ¿qué ocurre con el valor presente? Primero, que es la primera frase, y ¿qué ocurriría con el valor futuro? Más allá de ver las alternativas, yo preferiría que entendamos, si yo estoy recibiendo 1000 cada periodo al término del periodo, ¿qué va a pasar? Son vencidos en vez de anticipados, es decir, si yo lo recibo al final de cada periodo en vez del principio, ¿qué va a pasar? ¿Voy a recibir más o menos? Menos. Menos. Menos, perfecto, José. Por lo tanto, podemos inmediatamente saber que podemos ir a la letra C o D porque disminuiría el valor presente. ¿Estamos claros? ¿Y qué nos va a pasar si yo los termino llevando a valor futuro? ¿Cuánto interés van a haber acumulado si yo los llevo a valor futuro? ¿Los que ya están en valor futuro se van a ampliar más o se van a ampliar menos? Menos.
menos. ¿Por qué? Porque yo los voy a tener capitalizando intereses menos tiempo, porque se van a estar llevando a valor futuro. Por lo tanto, si yo recibo dinero después, voy a tener un menor valor presente, como ya lo vimos, y además, si todos los llevo a valor futuro, va a ser menor nuestro valor futuro. Por lo tanto, es la letra D. ¿Ya? Sigamos avanzando. 8. ¿Cuál de los siguientes activos jamás debiese ser contabilizado como una propiedad, planta y equipo? Primero, algo que nosotros tenemos que entender es que se clasifique como propiedad, planta y equipo, como inventario, como activo biológico, como propiedad de inversión, ¿de qué depende? No depende de la naturaleza física del activo, depende única y exclusivamente del espíritu para el cual se adquiere. El espíritu, el uso que tenga. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, uno al tiro uno puede decir, mira, en realidad, como una propiedad, planta y equipo, animales del zoológico, ¿se pueden clasificar como PPE? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Por qué sería? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué, Valentina Morales? ¿Por qué sería? ¿O en qué casa, en Porque qué contexto? la gente va a ver a los animales, como que gracias a los animales se genera la plata. Exactamente. Puede perfectamente tener un animal que se tenga para que sea un PPE. Después, terrenos de una universidad, ¿sería clasificado como una propiedad, planta y equipo? Sí, no, y en qué caso. Sí. Sí, perfecto, Fabiana. ¿Por qué? ¿En qué caso? O conceptualmente, ¿en qué caso? Porque con el terreno se va a trabajar y como que el fin es poder construir cosas y no sé cómo explicarlo, pero Sí, no, pero está bastante bien la idea. En el fondo, ustedes tienen que tener la intuición, eso es lo más importante, más allá de saber explicarlo. Si ustedes saben de que el terreno de la universidad es donde la universidad funciona, tiene la oficina, entrega las clases, etcétera, etcétera, necesariamente podría ser PP. Luego, plantaciones, parras o vides de una viña. ¿Qué sería? ¿Podría ser o no? ¿Qué son las plantaciones? ¿Qué son para una viña? ¿Sí? ¿Un activo biológico? Ya, depende. ¿Qué es lo que eran de partida el activo Depende biológico? para el uso que le den. Exactamente, depende del uso. Entonces, podría ser un activo biológico si es que yo las tengo para que se reproduzcan, pero si yo las tengo plantaciones para que me produzcan otro activo, que también podría ser, por eso ahí es fundamental el debiese, por eso está en negrito y subrayado, jamás debiese ser contabilizado como una propiedad, planta y equipo, podría ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo plantaciones para una viña que me entregan otro producto, en estricto rigor podrían estar clasificadas como ser unas máquinas que producen vino. O sea, podría perfectamente tener el espíritu y ser una PP. ¿Se escucha? Oh, me sale conexión inestable. Bueno, si no se escucha, me avisa. Luego, maquinaria para una constructora, ese es el ejemplo que yo me atrevería a decir bastante más evidente en el sentido de que puede ser una propiedad, planta de equipo porque la utiliza para generar beneficios futuros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál jamás debiese contabilizarse? Ninguna. Todas se pueden contabilizar como PP. ¿Ya? 9. ¿Cuál de los siguientes es la mejor aproximación nivel 1 para el valor razonable o fair value, etcétera, etcétera, de acuerdo al IFRS? Acá, más allá de interpretar, prácticamente les voy a decir cuáles son. ¿Por qué? Porque existen 3 formas de calcular el valor razonable y nosotros tenemos nivel 1, 2 y 3. ¿Alguien se sabe cuáles son los 3 niveles y en qué orden? ¿O no? Yo creo que No me me lo los sé. sé de memoria, pero los tengo acá. Primero el Ya, precio de mercado, ya, perfecto. después el valor de un activo similar Perfecto. y tercero el valor en uso. Perfecto, de hecho está perfecto, Sofía, y son en ese mismo orden. Por lo tanto, más allá de interpretar, esas son cosas que ustedes tienen que saberse. El valor razonable necesariamente se calcula por esos 3 pasos, y en ese orden. Algunas veces me ha tocado ver que algunos alumnos tienen dudas de que se calcula no el mayor de uno, no, no es el mayor ni el menor, es en ese orden. Si yo tengo el precio de mercado, ese va a ser. Si no tengo el precio de mercado, voy a seguir con un activo similar, o al menos que cumpla
la función lo más parecido posible. Si yo tampoco tengo ese valor, voy a seguir con el tercero, que es el valor presente de los flujos de caja. Muchas veces uno puede decir, pero es que el valor presente lo puedo tener a todo evento. Sí, pero el valor presente de los flujos de caja son flujos esperados, no certeros. Por lo tanto, para IFRS se asume que ese es recién la tercera forma, es decir, nivel 3. Entonces, entendiendo cuáles son los 3 niveles dentro de las alternativas que tenemos, ¿cuál sería la mejor aproximación? El precio de mercado. ¿Estamos claros? Las 3 tienen que tenerlas muy claritas y saberlas muy bien para la prueba. Entender cuáles son las 3 y por qué. Pregunta 10. Un poquito más larga, pero conceptualmente bien al hueso. Andrés comenzó a ahorrar para adquirir una moto de agua que usaría en su casa del lago. Calculó que originalmente necesitaría depositar 200.000 al inicio de cada mes y, dado que obtendría un interés del 0,2% efectivo mensual, al cabo de 5 años tendría más que suficiente para adquirir el vehículo acuático. ¿Ya? Fue ahorrando todos los meses, etc. En un principio consideró que la idea de, comillas, retirar los excedentes, que se refiere a retirar lo que está generando mes a mes, es decir, todos los intereses, bueno, está explicado, que obtuviese mensualmente los usaría para sus gastos personales y solamente conservaría el capital. Es decir, se van a mantener los mismos 200.000 dentro y no van a seguir generando intereses sobre intereses. ¿Ya? Luego, y las ganancias devengadas linealmente, perfecto. Pero finalmente se olvidó del dinero y nunca retiró el monto alguno de la cuenta. Es decir, depositó 200 luquitas y nunca las retiró. Se generaron recursos. ¿A qué concepto de matemáticas financieras se atribuiría la diferencia entre lo que él proyectó tener ahorrado? Él proyectó juntar 200 luquitas y retirar los intereses, con lo que realmente obtuvo. 1. ¿Intereses sobre intereses? ¿Sí o no? En este caso puntual, ¿se generaron intereses sobre intereses? En este caso sí. Perfecto, nomás. ¿Por qué? Porque no retiró. Entonces, 1, sí. 2, interés compuesto. Lo que terminó pasando, ¿tiene que ver con interés compuesto o no? ¿Qué es lo que era el interés compuesto? Dígame, José. Es cuando los intereses están sobre los intereses, ¿no? Perfectamente. De hecho, intereses sobre intereses podríamos decir que entre la 1 y la 2 son prácticamente lo mismo. Entonces, 1 y 2, sí. 3, valor futuro de una anualidad. ¿Tiene que ver con este caso o no? ¿Sí, Fabiana? No. No. La razón de por qué no tiene que ver es, primero, que no es una anualidad. Anualidad, se tienen que cumplir 3 cosas para que sea una anualidad, o en su defecto perpetuidad, es que no tiene vida útil finita. Tienen que cumplirse 3. Las cuotas son exactamente las mismas siempre. En este caso había solo una cuota al inicio, por lo tanto no puede ser una anualidad. La segunda característica para que sea anualidad es que la misma tasa de descuento se asume para todos los periodos. Eso les va a hacer un poquito más de sentido más adelante en final. Y 3, la periodicidad entre cada cupón, entre cada pago, va a ser la misma. Yo no puedo tener pagos iguales, la misma tasa de interés, pero cuotas en el año 1, el 7, el 8, el 20, no, tienen que ser siempre la misma separación entre todas. En este caso no se cumple eso, por lo tanto podemos descartar inmediatamente la 3. 4, valor presente de una anualidad, aquí vamos a seguir entrando en detalle. Y 5, tasa de interés efectiva. ¿Tiene que ver con una tasa de interés efectiva esto? Este está un poquito más complejo. ¿Sí o no? ¿Quién se la juega? Sí. Sí, ¿por qué, Cristóbal? Hay un poquito así, muy simple nomás. Sin enredarse. Me acuerdo que la lectura era como sinónimo. Interés efectivo o interés compuesto o interés sobre interés. Ya, exacto. Interés efectivo es el interés que efectivamente termina teniendo. A eso se refiere con tasa de interés efectiva. Es la que Perfecto. finalmente se obtuvo. Por lo tanto, sí, sería 1, 2 y 5. Es decir, la E. ¿Ya? 5. Un edificio podría clasificarse como la siguiente clase de activo. ¿Un edificio podría ser inventario? Sí. ¿Ya? Depende, o sea, si se dedica a eso, a vender edificios, sí. Exactamente. Siempre un edificio puede clasificarse como inventario si es que la empresa se dedica a comprar y vender propiedades. Podría ser perfectamente un inventario. B, podría ser propiedades, planta de equipo, esa yo creo que es como la más sencilla, pero podría ser o no. Sí. ¿Ya?
Evidentemente, si la empresa utiliza esa propiedad, ese edificio, para su uso interno, sí, una propiedad para planta de equipo. Propiedad de inversión, ¿podría ser? Sí. También, porque si la empresa lo tiene, tal como explicó antes muy bien el profesor Martínez, si es que la empresa tiene y lo utiliza lo transfiere para terceros sin dedicarle nada más, sino que genera recursos independientes, podría ser una propiedad de inversión. D, activo disponible para la venta. Esto no siempre profundizamos en esto. De partida, ¿qué es lo que es un activo disponible para la venta? ¿Qué es lo que es? ¿Qué ¿No características equivale como, tiene? como parte inventario? No, de hecho no, se parece, pero no es lo mismo del inventario. El activo disponible para la venta es todo activo que la empresa tiene para poder vender que no sea inventario. Si una empresa tenía un PP que ahora lo está poniendo a disposición para vender, se va a clasificar activo disponible para la venta. Si teníamos una propiedad de inversión que se aburrió de arrendarla y ahora la quiere vender, activo disponible para la venta. Si la empresa, todo lo que tiene, que ha utilizado de una forma distinta a inventario y la tiene para la venta, es un activo disponible para la venta. ¿Ya? Esto pasa, no sé si vieron algunos ejemplos cuando hay operaciones discontinuadas, necesariamente tiene que aparecer en el estado de resultados, resultado discontinuado, y necesariamente en el activo tiene que haber activo disponible para la venta. ¿Por qué? Porque operaciones discontinuadas es que se tienen activos que están generando recursos o pérdidas y que ya no van a seguir a futuro. Por eso son operaciones discontinuadas. Y por eso tiene que aparecer en activo como un activo disponible para la venta. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que un edificio puede clasificarse de cualquier manera, de todas las que están ahí. Por lo tanto, en la letra E, todas las alternativas. ¿Ya? Y 12, nuestra pregunta, si una organización utiliza el método de reevaluación, me imagino que hasta ahora todos pudieron ver a nivel de materia todas las secciones, todo lo que es PP, por lo tanto, podemos entrar muy en detalle. Si una organización utiliza el método de reevaluación para sus propiedades, plantas y equipos, y ha reconocido históricamente pérdidas por reevaluación, a futuro podría registrar. Primero, ¿quién me podría explicar a qué se refiere con que ha reconocido históricamente pérdidas por reevaluación? ¿Qué significa? Ha disminuido el valor de su PP. Exacto, ha disminuido de acuerdo al costo al cual lo adquirió. ¿Por qué? Porque si el activo aumentó y luego disminuyó, pero todavía no ha disminuido más bajo que el valor histórico, no va a tener todavía pérdida. Por lo tanto, si ha reconocido históricamente pérdidas por revaluación, significa que el valor es más bajo que el al cual se adquirió. Si pasa eso, a futuro, ¿qué va a poder registrar? ¿Cargo a ingresos por revaluación? Sí, no, ¿y cuál es el problema que hay ahí en esa frase? Primero les voy a hacer la pregunta. Sería abono. Exactamente. Primero que todo sabemos que es abono. En el fondo acá nosotros necesitamos saber, ¿podría tener ingreso por revaluación? Sí, pero sería abono. Inmediatamente descartamos el 1 y sabemos que es 4. Luego, 2, abono a reservas por revaluación. ¿Podría pasar eso, sí o no? No. ¿Por qué? ¿Quién se la juega? Podría tener, sí podría tener, a futuro podría tener, si es que el valor vuelve a subir bastante, uno puede generar ORI, ¿en qué caso? Cuando suba más que el valor original. Por lo tanto, podría, no me está dando ninguna otra limitante. Entonces, ya estamos en los 2 y 4 puede. Y 3, cargo a pérdidas por revaluación, ¿podría ser? ¿Podría ser que el monto siga bajando? Sí. Podría ser, por lo tanto nosotros sabemos que 2, 3 y 4 son las correctas. La letra E. Solamente sería, la que no podría pasar es cargo e ingresos porque en el fondo nos está diciendo, en el fondo no sería cargo, sería abono. ¿Ya? Bueno, estimados, lo dejamos hasta acá. Mañana, si no me equivoco, mañana con el profesor Martínez hacen de la 13 en adelante y un par de ejercicios más. Profe, ¿Hay yo tengo alguna una duda. duda? Sí, dígame. ¿Cuál era la respuesta de la 8? Que justo se me cayó el Zoom. Jamás debiese ser contabilizado como una propiedad, planta de equipo. Ah, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sabemos que puede ser de cualquier estilo. Ahora, lo que ustedes tienen que, si tienen alguna duda, si conceptual de saber exacto cuáles son, al final está la respuesta. Lo importante es saber el por qué. Eso es lo más importante. ¿Ya? Ya, pues, estimados,
Si no hay Gracias, más profe, que dudas, esté bien. a ustedes que Chao, estén muy gracias. bien. Si no hay más dudas, Gracias. lo dejamos hasta Gracias. acá. Gracias, que Chao, esté chao. bien. El video se subirá cuando nuestro jefecito decida, así que, pero por lo menos seguiremos. Gracias, ¿Vale? profe. Chao, chao, que estén muy bien.